desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Qué tal día? Buenos días. Un nuevo amanecer, ¿no? Y vaya de qué forma, ¿no? Con noticias que no nos sacan de un escenario de debates y controversia, ¿no? A veces uno dice, oye, el país no podrá andar por otro camino para tratar de recuperarse de los problemas fundamentales y cotidianos, de la muy lamentable situación económica que está viviendo y de problemas tan puntuales como la inseguridad. Pues parece que no. Seguimos en la polémica y eso lo marca sin duda alguna lo que es la agenda informativa de este jueves 15 de abril. Ayer decíamos, se abre un nuevo frente en el terreno internacional con España a propósito de declaraciones que surgen institucionalmente del Congreso de los Diputados de España solicitando la libertad de Antonio Ledezma, de Daniel Ceballos y de Leopoldo López, como el resto también de los presos políticos que están en cárceles venezolanas. La reacción oficial fue, en este caso, contundente. Nicolás Maduro pues, fue muy severo, muy rudo en conceptualizar lo que él consideraba una injerencia y utilizó palabras también muy fuertes hacia el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Eso obligó a que la Cancillería de España llamara al embajador venezolano en España, en Madrid, Mario Sea, y le hiciera las observaciones del caso. Acá respondieron o replicaron de la misma forma y la canciller Rodríguez llamó al embajador de España en Venezuela para hacer una serie de observaciones y dar una declaración pública sobre injerencias inaceptables del gobierno de Madrid sobre la situación de nuestro país. En fin, sigue esta dinámica del debate y la controversia como señalábamos. A la par de ello ha habido algunos pronunciamientos y hay otros temas que comienzan también a tomar fuerza, como por ejemplo el tema político electoral, pronunciamientos ayer nuevamente de la Mesa de la Unidad Democrática. Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo que tal vez, asomó sin precisiones, en unas 2 semanas podría conocerse la fecha de la elección parlamentaria para este año prevista constitucionalmente y no dejó suficientemente claro lo de los reacomodos en las circunscripciones. En fin, que tenemos temas para el debate y mucha tela que cortar en esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, y en el terreno internacional también hay notas importantes que vamos a referir para todos ustedes. Vamos a comenzar por pronto con los titulares, con nuestra portada principal. Bueno, precisamente sobre este tema que acapara la opinión pública en este momento a nivel de titulares de medios de comunicación social y también en reseñas informativas, tenemos que la canciller Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el embajador de España en Venezuela. Ya tendrán los detalles. Senado colombiano aprobó una moción, adicionalmente a la del Congreso de Diputados de España, en la que exige la liberación inmediata de Antonio Ledezma y Leopoldo López. Bueno, el otro tema, ¿no? Esto es de lo nuestro. El problema de la asignación de las divisas para viajeros y el tema del cupo electrónico. Bueno, ya lo había anunciado Maduro antier. Resulta ser que se realizan algunos cambios en la providencia y entonces el cupo electrónico, por ejemplo, podrá ser usado sin restricciones tras la modificación del artículo 26 de la Providencia 011. De todas maneras, será la banca pública la que va a manejar todo este proceso. En las notas internacionales, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ordenó reanudar los bombardeos contra las FARC tras haberse atribuido la muerte aproximadamente de 11 militares. Hoy tendremos para hablar del tema económico en el estudio al economista Jesús Cacique y al final tendremos el segmento de lo actual. La Villa del Cine anunció el inicio del rodaje de la comedia El peor hombre del mundo, escrita y dirigida por el venezolano Edgar Roca. Vamos con esos titulares, ¿no?, que son bien importantes para este despertar, para el inicio de la mañana, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales y luego la información del tiempo. Ha estado lloviendo y la información del tránsito. Así que Ricardo y Héctor con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola Carlos, buenos días. Hola Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien. Bueno,
Justamente revisando informaciones, Héctor, que están vinculados con lo que tú venías señalando, lo que es la situación de esta resolución 011, que está vinculado al sistema cambiario, y hay una nota importante, una aclaratoria, o mejor dicho, un desmentido que está haciendo la Cancillería de la República acerca de la supuesta existencia de un sistema que se iba a implementar para que las personas pudieran autorizárseles a viajar. Sí, eso voló por las redes de hace 2 días y asustó a mucha gente. Bueno, justamente sobre ese tema, esa información que rodó por las redes sociales ayer, sobre supuestamente un organismo que ahora te autorizaría o no a viajar, tenemos ya la aclaratoria que acaba de llegar por parte de la Cancillería. Sí, es así. De hecho, la tenemos, vamos a colocar en pantalla la página web de la Cancillería venezolana para que ustedes puedan ver el texto y comentarles pues el contenido del mismo. Y dice: laboratorios de guerra sucia inventan falsa autorización de viajes al exterior. El viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez, desmintió que el gobierno nacional tenga previsto implementar un sistema de autorización para los ciudadanos venezolanos que vayan a realizar viajes al exterior. Dice de manera textual el ministro: hay algunos enfermos que buscan generar zozobra en nuestro pueblo. Desmiento absolutamente que exista algún registro para salir del país, indicó, como les comento, pues el viceministro a través de su cuenta en la red social Twitter, @MauricioRG28. Bueno, hacia abajo siguen explicando que se hablaba de la creación, Héctor, de un organismo que se llamaba SAAVEX, y el cual pues el ministro dice que eso es completamente falso. Así es. La parte final de esta aclaratoria dice: desde la Cancillería denunciamos la nueva guerra sucia contra la paz del pueblo venezolano. Es falso un tal registro llamado SAAVEX, ratificó en otro de los mensajes publicados en esta red social Twitter. Sí, y vemos ahora nuevamente en pantalla los Twitter del viceministro Mauricio Rodríguez, bueno, donde da la información a conocer que les estamos comentando. Bueno, Carlos, entonces es falso por No, buenísimo, por eso me pareció a mí cuando lo leí en redes absolutamente un disparate, ¿no? Bueno, y por supuesto reventaron las redes sociales y cada quien opinaba según su manera que esta no era la cárcel comunista cubana, que se supone constitucionalmente que es una democracia, que cómo era posible. Bueno, aclarada la duda. Lo que sí no está aclarado todavía es el tema del cupo por internet, porque por algunos lados dice que aunque hay una resolución adicional o una aclaratoria, todavía no se sabe si se puede usar con la banca pública o privada. Aparentemente es la pública. No es la pública, es la pública. Definitivamente por lo que dijeron hay algunos diarios que lo están colocando en la privada. Bueno, Fíjate, en todo caso se espera también una reunión, ¿no?, entre la asociación bancaria y esto parece un estira y encoge, ¿no? Como está el país, se estira y se encoge. Vamos a comenzar porque ya el estira y encoge nos los tiene por aquí. Empezó locataria. Vamos a comenzar y bueno, parte de estas informaciones están reflejadas y las iremos también comentando a lo largo que hagamos la lectura de los titulares de los diarios de circulación nacional. Adelante. Si lo hacemos con el diario 2001, con el tema justamente del CENCOEX. Ellos titulan textualmente: CENCOEX da paso atrás con el cupo de Internet. Dice: modificó la providencia 011, eliminó el fraccionamiento de los $300 para compras electrónicas mediante banca pública y privada. ¿Ok? Sede del organismo abarrotada de usuarios que se quejan ante las dificultades de obtener las divisas para ir al exterior. Gentío cancela viajes y pide reembolso de pasajes a las agencias. Entonces van ahí, bueno, las personas ahí muy complicadas, muy desesperadas a las puertas de agencias de viaje, o en este caso buscando información, y bueno, aparentemente las agencias de viaje no reembolsan, sino simplemente hasta multa le ponen a las personas por cancelar los viajes. En la agenda del CNE, nada que afloja la fecha de los comicios. Lucena estima que en unos 15 días le presentará el cronograma para las parlamentarias. Ojo por ojo entre España y Venezuela. En la agenda, ambos gobiernos llamaron a los embajadores para manifestar rechazo a posiciones injerencistas del Congreso Ibérico, y al respecto, Mariano Rajoy, por parte, de Nicolás Maduro también, fue recíproco. Reactiva bombardeos contra la FARC. En noticias internacionales, Santos condenó reiniciar ataques en zonas de la guerrilla tras la emboscada de los insurgentes que dejó 11 soldados muertos. Tema de la inseguridad, municipio de Sucre, merced de Lampa. Y es que la delincuencia no distingue de clases en Petare y parroquias vecinas. Con frecuencia matan a policías y a vecinos en los sectores populares. Se dio una manifestación allí en la calle. Y en la materia deportiva, en la jugada, Suárez
embala al Barça a la semifinal. Así que Barça con posibilidades. Información del diario 2001, Ricardo. Vamos con la portada del diario El Nacional. Ellos también tienen la información vinculada con esta aclaratoria que hace el Cencoex o esta nueva visión que da lo que es el otorgamiento del cupo electrónico. Dice $300 para compras electrónicas, no será fraccionado. Ya hemos hecho el comentario del mismo. Vamos a pasar a la situación que se está viviendo entre Venezuela y España. Se enturbian relaciones con España por fuertes expresiones de Maduro. El día de ayer, tanto el embajador de Venezuela en España fue llamado a consulta, o fue llamado, mejor dicho, por la Cancillería española, como el embajador español en Venezuela fue llamado por la Cancillería venezolana, y se destacan las declaraciones de ambos ministros. En el caso español, José Manuel García Margallo, de manera textual, dijo: las autoridades españolas han sido y serán siempre respetuosas de la dignidad de las personas que ocupan cargos de gobierno en Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez expresó: Venezuela no aceptará declaraciones injerencistas y contrarias al derecho internacional, venga de donde venga, pedimos respeto. Pasamos a otro tema. Bueno, ayer también hubo una rueda de prensa por parte de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Negó que hubiesen cambios en los circuitos, tampoco, o mejor dicho, dijo que no tenía hasta ahora ningún informe sobre el Parlatino, ninguna solicitud de que las elecciones en el caso del Parlatino fueran suspendidas, y señaló que en más o menos 2 semanas podría darse la fecha de las elecciones parlamentarias que están previstas para este año. Hay una gráfica allí que tiene que ver con una tranca que ocurrió en la autopista Francisco Fajardo por parte de los trabajadores de una empresa de recolección de basura que trabajan en el municipio Chacao. Ellos temen que no se les garantice el pago de salarios y prestaciones, y es que la alcaldía decidió finalizar el contrato de recolección de basura con esta empresa. Un tema importante es el mantenimiento de los vehículos, y acá se hace, acompañado de una infografía, un reportaje acerca del costo de mantener un carro en buen estado. Fíjense que se señala que por lo menos cada 5.000 kilómetros, o al menos una vez al año, el propietario de un vehículo tiene que destinar más de 28.000 bolívares al mantenimiento preventivo, aunque influye el precio, el lugar pues en el que se realice el servicio. Si se trata de una camioneta, el monto asciende a más de 48.000 bolívares. Y vamos de inmediato con el diario Universal. Bueno, con esta solicitud personalmente, bueno, enviada por el presidente de la Asamblea Nacional al CNE, donde indican que, bueno, que se designará el Parlamento Latinoamericano a través de la Asamblea Nacional. Es que el CNE recibió petición de la Asamblea para designar al Parlatino. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, firmó y envió al Poder Electoral la solicitud aprobada en la plenaria. Lucena, 2 puntos, se dará a la MUD los datos de votantes. La jefa del Poder Electoral abordó el tema de primarias y dijo que pronto van a fijar la fecha de las parlamentarias. Cencoex elimina fraccionamiento del cupo electrónico de divisas. Sigue siendo $300. Se puede usar en cualquier momento. Segunda reunión del grupo de la OPEP se realiza en Caracas. También la Cancillería protestó a España injerencia de sus autoridades. Y la información deportiva, bueno, en su primera plana o de mayor peso le da al equipo Barcelona, que apunta a semifinales, que el equipo catalán dio un gran paso en su ambición de avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones al derrotar al Paris Saint-Germain por 3-1 en París. Un gol del brasileño Neymar y del uruguayo Luis Suárez, bueno, aniquilaron al equipo francés. Son las informaciones más resaltantes del diario El Universal. Portada de Últimas Noticias. Cupo electrónico quedó igualito. Señala este diario que la Asociación Bancaria de Venezuela solicitó una reunión con el presidente de Cencoex. Más abajo leemos información vinculada al Ministerio de la Defensa, y es que Venezuela refuerza cooperación militar con países aliados. El ministro de esta cartera, Vladimir Padrino López, anunció que sostendrá reuniones con generales de Rusia, Cuba y también de China. Una de las fotos que está en esta primera página del diario Últimas Noticias corresponde a Colombia. Soldados colombianos trasladan a sus compañeros caídos en un ataque de la FARC que causó 11 bajas y 21 heridos entre las tropas del ejército. La acción fue condenada por el presidente Santos, quien ordenó la reanudación de los bombardeos contra los irregulares. Bueno, vamos de inmediato con el Correo del Orinoco, con la tensa situación que se vive entre Venezuela y España. En este caso, la canciller informó que Venezuela revisa de manera exhaustiva relaciones con España. La funcionaria transmitió ayer la molestia venezolana al embajador español en Caracas. Y el CNE, en 2 semanas podría estar ya listo el cronograma de las parlamentarias.
el tema del cupo de dólares también está con peso aquí en el Correo del Orinoco. Dice Cencoex revirtió fraccionamiento de cupo electrónico de dólares. El Centro Nacional de Comercio Exterior modificó un artículo de la providencia 011 y mantuvo el monto de $300 para todo el año sin fraccionamiento. El Ministerio de Salud comenzó pesquisa móvil de cáncer de mama. Diario Vea, a Venezuela no se gobierna con guiones imperiales. Ese es el titular principal de este diario para el día de hoy y corresponden a declaraciones de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Esto tras la reunión que mantuvo con el embajador español Antonio Pérez Hernández, a quien recordó la obligación que tiene su gobierno de ceñirse al derecho internacional. El país europeo llamó por su parte al embajador Mario Isea inconforme ante el reclamo venezolano. La gráfica principal que acompaña la edición de hoy del diario Vea la titulan Revolución Infantil, con la presencia de decenas de niñas y niños. Diversas organizaciones celebraron el aniversario número 15 de la LOBNA, instrumento revolucionario que protege de manera contundente los derechos de la población infantil venezolana. Bien, vamos de inmediato con El Mundo, el diario El Mundo, Economía y Negocios, que también, bueno, le da bastante importancia al tema del Cencoex y esta aclaratoria o por lo menos modificación de la providencia. El cupo electrónico no será fraccionado, dice El Mundo. Cencoex publicó un comunicado en el cual señala que los $300 podrán ser usados en cualquier momento del año, según el criterio que decidan los usuarios. El organismo que administra la asignación de divisas en el país también aclaró que el resto del articulado de la Providencia 011 mantiene las condiciones originales. El Banco de Venezuela garantiza las tarjetas de crédito. La Asociación Bancaria solicita reunión. Y en el tema alimentario, los productores de carne continúan sin consenso ante el subsidio a la carne y que desde Confagán están dispuestos a llegar a una negociación para el acceso a los insumos. Por su parte, Covencar propone que se haga un aumento directo al precio del ganado a pie. Vamos con información en materia deportiva. Para eso vamos a revisar la portada del diario Líder. Información relacionada con el fútbol. Ahí tenemos la gráfica que da cuenta de lo ocurrido. Con 2 goles de Luis Suárez y otro de Neymar, Barcelona demolió al Paris Saint-Germain y prácticamente puso un pie en la semifinal de la Champions League. Dio clase en París. Bueno amigos, entonces, momento de hacer una pausa. En la próxima parte veremos el reporte del tráfico y el estado del tiempo, Ricardo. Ya venimos. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones, a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos sus denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Recuerde colocar nombre y apellido. También debe colocar su número de cédula de identidad. Bueno, comenzamos haciendo la revisión de los diarios de circulación regional con El Periodiquito. Titular principal: acribillaron a 6 en San Sebastián. Ajuste de cuentas entre bandas dejó estela de sangre en el sector El Cují. Bien, vamos de inmediato con la región, el estado Miranda, con una situación de la delincuencia, la violencia que se vive allí en las vías, sobre todo en los autobuses. Por atraco a chofer, paralizan las carreras a Parroquia San Pedro. Choferes realizaron caravana para visibilizar problema de la inseguridad. Diario Panorama, que circula en el estado Zulia. Allí vemos la información principal. Embajadores de la OPEP discutieron incrementar explotación en La Faja. Bueno, nos vamos al estado Carabobo con Notitarde o en la situación del cupo de dólares. Dice Cencoex solo tarjetavientes de la banca pública, que aclara un poco más. Cupo de dólar electrónico ya no será dividido en 3. Revisamos ahora la página web del diario La Mañana, que circula en el estado Falcón. Información principal: cupo electrónico ya no será fraccionado. Cencoex revocó artículo 26 de la Providencia 011. Bueno, y el Correo del Caroní trae nuevamente la incógnita sobre el tema de las elecciones parlamentarias, que la presidenta del CNE, dice Lucena, mantiene en reserva fecha de las parlamentarias. Bueno, seguimos revisando más información regional. En este caso vamos a ir en directo con las regiones. Buenos días. La carretera nacional que conecta al estado Aragua con el estado Guárico se encuentra en mal estado, específicamente en el sector Cocofrío. Los conductores aseguran que ante esta situación sus vehículos se ven afectados, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan esta problemática. Vecinos en el sector aseguran que también tienen problemas de inseguridad y con el alumbrado público.
Directivos de empresas de servicios funerarios en Ciudad Guayana solicitan apoyo de entes gubernamentales para facilitar la obtención de láminas para la fabricación de urnas, cuyo stock estaría limitado por el cierre de talleres fabricantes ante la falta de materia prima que estaría directamente relacionado con la baja en la producción de hojalata de Sidor. Vecinos del sector Veracruz del municipio Córdoba del estado Táchira protestaron debido a que desde hace más de 5 días no tienen servicio de agua potable a consecuencia de fallas eléctricas en el sistema de bombeo del acueducto local. Exigen a Hidrosuroeste solucionar la problemática, de lo contrario amenazan con intensificar las acciones de calle. Desde el estado Táchira, Marina Glot, Televen. Bien, amigos, vamos a revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Presten mucha atención, vayan preparando sus paraguas. Inestabilidad atmosférica genera nubosidad con precipitaciones aisladas sobre las regiones de los Andes, centro occidental, los llanos occidentales y la región zuliana. El resto del territorio se va a mantener con nubosidad parcial. En Caracas estará parcialmente nublado el clima. Se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados, temperatura mínima alrededor de los 19 grados centígrados. San Juan de los Morros, parcialmente nublado. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 19 grados centígrados. San Carlos, parcialmente nublado. Ahí se esperan registros de temperatura alrededor de 32 grados centígrados en la temperatura máxima y una temperatura mínima por el orden de los 22 grados centígrados. Así estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Tomen sus previsiones. Vamos de inmediato con Ricardo. Adelante. Y comenzamos informándoles que la autopista Gran Mariscal de Ayacucho presenta lentitud desde el sector Araguaney hacia Parque Caiza, sentido hacia la ciudad de Caracas. Hay fuerte cola en la autopista Caracas-La Guaira antes de llegar a Boquerón 1. Fíjense esta imagen que nos llega, choque en la autopista Francisco Fajardo, sentido oeste a la altura de Terrazas del Ávila. Ya las autoridades están en el lugar, esperemos que esto no cause congestión vehicular y que las personas que hayan estado involucradas en el choque estén en buen estado de salud. Revisamos ahora los mensajes que llegan de María Martínez, envía estos 4 cafecitos, un desayuno de Doles Maita, nos envían unas arepas rellenas de jamón endiablado. Gisela Tobar, muchas gracias. Sara también saluda, dice que está en Cumaná y que está en sintonía nuestra. Un súper desayuno de Beatriz. Aquí tenemos otra foto de una amiga que nos manda, que nos manda y nos dice, ya es jueves, nos dice Zoraida. Bueno, varios mensajes, José Gregorio López, Mirelis Rojas, Diosdi García, y finalizamos con esta sorpresa. Ahí está nuestra compañera Cruzmila Ramos, acompañada de su hija y mi ahijada Cristina Isabel, que hoy cumple 4 meses. Qué belleza, vale. Bueno, un abrazo y un saludo bien fuerte a Cruzmila y a su hijita Cristina. Bueno, amigos, momento de hacer una pausa. Bueno, tenemos un servicio público. Sí. Vamos a comentarles, amigos, que se solicita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo B positivo y el medicamento Farsturek 1.5 miligramos. Esto para una niña de 5 años de edad quien padece leucemia y se encuentra recluida en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de Caracas, oncología pediátrica, piso 2, habitación 214. Así quienes deseen colaborar o puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-216-6340. De antemano, muchas gracias por su atención. Es así, pendiente entonces el que pueda ayudar a esta pequeña, pues hacerlo de manera inmediata. Vamos ahora con Carlos, que nos tiene más. Sí, bueno, saludos a Cruzmila. Estás aprovechando, estás en pura fiesta. Así que, bueno, estamos esperándote, ya verás. Bueno, amigos, al retorno tendremos información detallada de esta nueva controversia que se abre en el frente internacional entre España ahora y Venezuela, entre los gobiernos, no entre los países, entre los gobiernos de Rajoy y Maduro, con la posición del gobierno de Venezuela, la citación del embajador de España en nuestro país, las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez, también la citación del embajador de España o de Venezuela en España, en Madrid, en la Cancillería. Habrá detalles en este sentido. También, pues, el reacomodo que ha dispuesto el gobierno con la providencia 011 del CENCOEX, bueno, lo del cupo electrónico, que ya no se va a fraccionar, bueno, tendremos detalles en este sentido. También alguna información importante sobre el escenario político electoral, ¿no? Ayer hubo declaración de Tibisay Lucena, no se define aún la fecha de las elecciones parlamentarias, tampoco se aclararon las dudas sobre una supuesta o presunta intención de modificar circunscripciones para favorecer a una tendencia política determinada.
determinada. En la información internacional, bueno, la situación en Colombia se torna difícil en el proceso de paz por un ataque de la guerrilla narcoterrorista de las FARC en contra del ejército de Colombia. Esto hizo que Santos reanudara o oficializara que se reanudan los bombardeos en contra de las zonas donde la guerrilla se encuentra operando. En el segmento de entrevistas, el tema económico otra vez es recurrente con Jesús Cacique, en este caso economista, y culminaremos con arte y espectáculos, así que enseguida con ustedes. Bien, amigos, comenzamos con los detalles de las informaciones. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas y saludamos a toda la comunidad de sordos que nos sintonizan a esta hora y está Ángeles Soto. Comenzamos de inmediato con los detalles. La canciller Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el embajador de España en Venezuela, Antonio Pérez Hernández y Torra, por las últimas declaraciones de su gobierno sobre nuestro país. Igualmente, el embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores español. Durante el encuentro en Caracas, la canciller Delcy Rodríguez ordenó hacer una revisión exhaustiva de las relaciones entre Venezuela y España. Reiteró que Venezuela no permitirá intervencionismo de ningún tipo. Y en cada una de esas declaraciones le iba señalando qué principios internacionales estaba violentando su gobierno. Le iba señalando, además, qué normas del derecho internacional se estaban irrespetando. Nosotros hacemos un llamado nuevamente al gobierno de España para que respete la soberanía de Venezuela. Nosotros no podemos permitir injerencismo de ningún tipo, venga de donde venga. Entre tanto, en Madrid, el embajador venezolano Mario Isea fue recibido por el director general de Iberoamérica, Pablo Gómez Olia, debido a que el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, se encuentra de gira en Bruselas con el rey Felipe VI. Isea permaneció en el encuentro solo 5 minutos, cuando este tipo de reuniones tienen una duración aproximadamente de 30 minutos. Posteriormente, mediante un comunicado, el gobierno español calificó de intolerables las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que criticó una resolución aprobada en el Congreso español en favor de la liberación de políticos venezolanos encarcelados. La canciller Delcy Rodríguez señaló que en los próximos días anunciará cuál es el estatus de las relaciones entre Venezuela y España. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Nos vamos a Colombia. El Senado de esa nación aprobó una moción en la que exige la liberación inmediata del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Según el texto, los senadores se unen a la petición de Chile y a la del Congreso español. De manera textual, dijeron, exigen la libertad de los presos políticos en Venezuela. Plantean además que se consoliden garantías de transparencia en los próximos comicios para la elección de parlamentarios a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instó a los diputados del Senado de Colombia y al Congreso de España a ocuparse de los problemas internos de los países a los cuales pertenecen. Ayer el Parlamento español, digamos, está el Parlamento español. ¿Con qué moral el Parlamento español puede pronunciarse sobre Venezuela? Afortunadamente unos diputados de izquierda les echaron una revolcada a la derecha farsante y les dijeron sus verdades en la cara. No tiene ninguna moral el Parlamento español para atacar a nuestro país. Mire, esos senadores colombianos, yo les garantizo que ahí está la burguesía de la burguesía representada. Meterse en los asuntos internos de Venezuela. 67 años y entréguenos a Colombia, que asesinó a Robert Serra. Por otra parte, Cabello agradeció por todas las manifestaciones de apoyo con Venezuela por parte de los presidentes que asistieron a la Cumbre de las Américas. También aseguró que Maduro mantuvo una reunión de respeto con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Afirmó que esperan que las relaciones puedan normalizarse. Bueno, vamos a revisar ahora información en materia económica. El Centro de Comercio Exterior, CENCOEX, revirtió el artículo 26 de la Providencia 011 en la que se fraccionaba el uso del cupo electrónico. De esta manera, los usuarios podrán utilizar los $300 asignados sin ninguna restricción en el transcurso de un año. La información fue publicada en la página web de CENCOEX. Los tarjetavientes seguirán utilizando la asignación de $300 en un periodo comprendido entre el mes de enero y el mes de diciembre. El monto no será acumulable en caso de no ser utilizado
actualizado. Cabe destacar que el resto del contenido de la Providencia 011, que entró en vigencia el pasado 9 de abril, sigue vigente. El Banco de Venezuela informó este miércoles que cuenta con el recurso técnico, material y humano para atender solicitudes de apertura de cuentas y emisión de tarjetas de débito y crédito. El vicepresidente ejecutivo de Productos y Servicios del Banco de Venezuela, Nicolás Datois, también aseguró que la entidad perteneciente a la banca pública tiene la capacidad de emitir más de 1 millón de tarjetas de crédito al mes. A su vez indicó que en la actualidad la institución registra 6.751.588 clientes con al menos una cuenta corriente o de ahorros. Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de Productos y Servicios del Banco de Venezuela indicó que a través de la página web www.bancodevenezuela.com los usuarios cuentan con la opción de preabrir sus cuentas. Luego de dicha solicitud, el cliente debe consignar la documentación necesaria al día de la cita en cualquiera de los 415 puntos de atención de la entidad bancaria para así formalizar el trámite y solicitar sus tarjetas de crédito. Cristel Chopite, Televen. Y en 2 semanas podría conocerse la fecha de las elecciones parlamentarias de este año. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aclaró que la circunscripción a utilizar este año serán las mismas de 2010, aunque sí habrá modificaciones en la cantidad de diputados a elegir por región. Ni una sola fue modificada. Todas las circunscripciones quedaron en la misma circunscripción que con las que se escogieron en el año 2010. Hay algunas modificaciones, no de la circunscripción, sino de los cargos a elegir por la circunscripción. Tibisay Lucena dijo que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en distintas propuestas de cronogramas para las parlamentarias y que dentro de 2 semanas podría publicarse. La presidenta del CNE explicó además que por ahora se mantendrán al margen de la decisión del Parlamento de dejar en manos del Poder Legislativo la elección de los integrantes del Parlatino. Aún no ha llegado la solicitud de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, vivimos en Venezuela, sabemos que esa solicitud va a llegar y la estamos esperando, y cuando llegue ahí podremos opinar. En este momento prefiero no emitir ningún comentario en relación con eso porque no sabemos, la comunicación no ha llegado. Lucena ofreció este miércoles los avances de los cronogramas de trabajo para las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, a celebrarse el 17 de mayo, y precisó los acuerdos a los que se llegó entre el CNE y la comisión coordinadora encargada de organizar estos comicios. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso, la información internacional se centra en Brasil, ¿no? Bueno, veremos que la justicia de esa nación arrestó al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores por su presunta participación en corrupción. El Estado Islámico subió a las redes sociales un video donde amenaza a Estados Unidos con un nuevo ataque similar a lo ocurrido el 11 de septiembre del año 2001. Usando la etiqueta We War USA Again, que en español quiere decir nosotros quemaremos Estados Unidos otra vez, han hecho viral un video en el que se recuerda el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. La narración del material audiovisual se puede escuchar frases como las que a continuación leeremos para ustedes. América cree que está seguro por su ubicación geográfica. O vemos cómo invaden tierras musulmanas y creen que el ejército yihadista no alcanzará sus tierras, pero el sueño de seguridad de los americanos se transformará en un espejismo. Estas son algunas de las frases textuales. En el video también se puede apreciar escenas en las que aparece el fallecido cabecilla de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Entre tanto, en el sureste de Yemen fue dado de baja el segundo jefe e ideólogo de Al Qaeda, Ibrahim al-Rubaish, quien murió junto a otras 6 personas en un ataque perpetrado por Estados Unidos. El piloto de un pequeño helicóptero fue detenido tras haber aterrizado cerca del ala oeste del Capitolio en Washington, sede del Poder Legislativo de Estados Unidos. Luego del aterrizaje, las autoridades procedieron a detener al ocupante, inspeccionar el aparato y cerrar las calles que rodean las instalaciones del Capitolio. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó reanudar los bombardeos sobre posiciones de la FARC. Esto después de la muerte de al menos
11 militares y de otros 20 heridos en un ataque atribuido a este grupo guerrillero. Según información del ejército colombiano, efectivos del batallón de combate terrestre de la Fuerza de Tarea Apolo fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego. La justicia de Brasil arrestó el miércoles al tesorero del gobernante del Partido de los Trabajadores, João Bacari Neto, esto por su presunta vinculación en esquemas de corrupción multimillonarios en la petrolera estatal Petrobras. El delegado de la Policía Federal informó que Bacari Neto y su cuñada fueron detenidos en la ciudad de Sao Paulo bajo la sospecha de haber recibido sobornos por parte de compañías constructoras. Por otra parte, 2 acusados de desviar recursos de Electronorte, empresa que abastece de energía a 9 estados del norte de Brasil, fueron detenidos en una operación para desmontar una gran red de corrupción. Las detenciones se producen en momentos en que la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa del país, está sumergida en un gigantesco escándalo que ha salpicado a 50 políticos, la mayoría oficialistas. Estos hechos han desencadenado nuevas detenciones por presunta corrupción activa, corrupción pasiva, asociación para delinquir, fraudes en licitaciones y lavado de dinero. Bueno, y el tráfico en Pekín se ralentó a lo largo de este miércoles por una tormenta de arena que dejó al noreste de China casi a ciegas. Los transeúntes tuvieron que utilizar máscaras, mientras que los coches intentaban tener un poco más de visibilidad utilizando las luces antinieblas. Las autoridades y habitantes aseguraron que el cielo se tornó de color naranja y que no se podía ver nada a más de 10 metros. Bueno, Ricardo, tenemos imágenes, amigos televidentes, de lo que aconteció en una rueda de prensa del Banco Central Europeo cuando un activista le pegó un susto al presidente del Banco Central de ese bloque. Veamos las imágenes. Se hizo pasar por periodista allí, estaba sentado justo enfrente, y en ese momento cuando se inició la rueda de prensa, bueno, este activista se montó en la mesa y le pegó un susto al presidente del Banco Central de Europa. La verdad que la cara lo dice todo, la de este funcionario. Tremendo susto, violó todas las normativas de seguridad. Imagínense ustedes. Vamos a una pausa, amigos. Al regreso vamos a retornar con información en materia nacional, temas de sucesos. A la vuelta. Así es, veremos que fue asesinado otro policía. Ya les contamos. Y la Fuerza Armada Nacional estrenó 2 nuevos misiles en un simulacro de defensa en tiempo real. Esto como parte de la segunda fase del ejercicio militar Escudo Soberano 2015, a 25 kilómetros de la frontera con Colombia en el estado Apure. ¡Defensa aérea por Venezuela! ¡Fuego! Este miércoles fueron utilizados por primera vez en el país los misiles Buk y Perchora, adquiridos por el convenio Rusia-Venezuela. El ejercicio comenzó con un simulacro de defensa luego de que 4 aviones caza lanzaran 8 bombas sobre un blanco para ser interceptados por los misiles. Posteriormente, se activaron 3 sistemas de artillería de campaña para abatir blancos terrestres como el Smerch, Mista y Grab. El ministro de la Defensa, Padrino López, anunció la continuación de estos ejercicios. No es cualquier cosa que el imperio más poderoso del mundo amenace a Venezuela. De alguna manera, nosotros, humildemente, con lo que tenemos, pero con mucha fortaleza espiritual y moral y patriótica también, nosotros nos vamos a defender. O sea que todo esto obedece a un decreto que declara a Venezuela como una amenaza. Destacó que el presupuesto de defensa de la nación son invertidos en el mantenimiento de las armas. Nosotros no somos un país guerrerista, ni llevamos una carrera armamentista. Revisen allí. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene pautado hacer un tercer ejercicio militar combinado, pero esta vez con la participación de la Armada. Y el supuesto lugar a realizarse sería la isla de La Orchila. Desde San Carlos del Meta, en el estado Apure, Marcos Colombo, Televen. Bien, la viceministra de Red de Salud Colectiva, Linda Amaro, aseguró que el Estado venezolano ha garantizado sin problemas todos los medicamentos para pacientes con cáncer, despachando más de 4 millones de unidades de alto costo. No hemos tenido hasta la fecha ningún reporte de ninguna falla de ninguno de estos medicamentos y por el contrario, el Sistema Único Nacional de Salud lleva un paso adelante, ya está en la fase de adquisición de los medicamentos que pudiésemos tener en falla para el segundo semestre, que ya están próximos a ser adquiridos. Informó que el complejo hemato-oncológico Domingo Luciani ha atendido este primer trimestre a 2.109 pacientes. Sin embargo, destacó que se están construyendo nuevas unidades de infusión para aumentar el número de atenciones.
Ya existen algunas unidades, pero estamos buscando las posibilidades de ampliarla, de colocar un mayor número de sillones y, por supuesto, de ingresar a un personal adicional para que pasar de, por ejemplo, de 30 cupos en la mañana a 30 cupos en la tarde, pues lleguemos por lo menos a los 100 cupos en la mañana y 100 cupos en la tarde. Asimismo, quedó instalada la primera de 5 unidades móviles de mamografía que cuentan con equipos de tecnología rusa y que permitirá a las mujeres mayores de 35 años acceder al programa de diagnóstico. La viceministra Linda Amaro informó que estas unidades móviles tienen la capacidad de atender a 5 mujeres por hora. Además, indicó que el gobierno nacional hizo una inversión de $7 millones. Harley Monseguilemán, Televen. Y profesores de la Universidad de los Andes en el Táchira protestaron en exigencia de aumento salarial, al tiempo que denunciaron la paralización de los convenios de preparación académica en el extranjero por falta de divisas. Durante la protesta simbólica, los catedráticos repudiaron que algunos trabajadores universitarios devengan menos de $1 por jornada laboral. Exigen que a mediano plazo el Poder Central les aumente el sueldo en un 170%. Esta lucha que nos quede no solamente para este año, sino que la solución sea en avance a todos los años, que cada persona que entre en la universidad en verdad se sienta orgullosa de trabajar y que tenga un sueldo acorde a lo que trabaja, no esperar simplemente las miserias que estamos ganando. Por otra parte, unos 30 profesores universitarios de la ULA han resultado afectados en el extranjero por la no asignación de divisas para estudios de actualización. Especialmente los que se encuentran en Colombia, en los Estados Unidos, en Canadá, y por otra parte profesores que estaban estudiando de la Universidad de los Andes tuvieron que regresar porque el gobierno no envió los dólares, y los que se quedaron están a expensas de sus familiares y de lo que poco que puede hacer la universidad para poder mantenerlos allí. Entre tanto, la Asociación de Profesores de la ULA no descarta intensificar las acciones de calle en los próximos días. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Cambiamos de tema. Un joven de 29 años de edad, identificado como Jesús Alberto Vives de la Vega, fue asesinado de un disparo en la cabeza. Esto ocurrió en la avenida Casanova, municipio Chacao de la ciudad de Caracas. El hecho se registró a las 8 de la mañana de este miércoles, cuando la víctima se disponía a comprar en un kiosco. Un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó y, sin mediar palabra alguna, le propinó un disparo en la cabeza. Al lugar llegaron autoridades de la policía de Chacao y de homicidios del 6CPC. Se descartaría la hipótesis del robo, pues el antisocial llegó directo a la víctima. Las autoridades investigan el hecho. Margarita Toledo, Televen. Y 2 hermanos fueron detenidos por funcionarios de la policía de Caracas. Ellos mantenían secuestrado a un taxista que habían abordado en el municipio de Chacao. Los antisociales, identificados como Gilberto Jesús Barreto Granda, de 19 años, y Gilbelis Cesaret Barreto Granda, de 18, sometieron a la víctima el pasado lunes con un arma blanca dentro del vehículo marca Toyota modelo Corolla. Funcionarios mantienen las investigaciones, pues no descartan que los detenidos estén vinculados a la banda Los Toyoteros. Ingresaron como usuarios de un taxi, se montaron en el taxi en ese sector y luego sometieron bajo amenaza de muerte al conductor del vehículo con un arma blanca. Este procedimiento finaliza en el sector de la bandera, una vez que el conductor, para llamar la atención, embiste a funcionarios de nuestro cuerpo policial. Esto hace reaccionar de manera inmediata a todos los funcionarios y se retiene el vehículo, se detienen a las personas y efectivamente logramos la captura de estos 2 ciudadanos. Durante las últimas 72 horas, ese cuerpo policial ha detenido 19 sujetos, recuperó 5 vehículos e incautó 3 armas de fuego, un arma blanca y media tonelada de artículos de la cesta básica y de primera necesidad en distintos procedimientos. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Nos vamos al estado Zulia porque aún no es localizada una mujer que desapareció al este de la ciudad de Maracaibo. Las autoridades por ahora no catalogan el caso como secuestro. La señora Magali Balbuena de Bracho tiene más de 60 años de edad. Fue interceptada en la calle 72 muy cerca del Club Náutico. Autoridades del Zulia investigan el caso, pero presumen se trata de robo de vehículos. Sin embargo, esta hipótesis comienza a descartarse debido a que ya son más de 24 horas de ocurrido el hecho. Se desconoce si quienes tienen a la víctima han contactado a la familia. Existe un gran hermetismo con este que sería el segundo caso de secuestro en el Zulia este año. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Ricardo. Es así, ya está Carlos Fernández en el set de entrevistas con el invitado del día de hoy. Adelante, Carlos.
Bien, vamos a conversar y a reanudar nuestro contacto sobre el tema económico con Jesús Cacique, economista, ¿no? Hay varios temas, ¿no? Aparte del que ocupa en este momento interés de la opinión pública, como es el de la asignación de divisas para viajeros y el reacomodo que hizo pues la Providencia o sobre la Providencia 011. Hay otros temas que hemos tocado en este programa y que sobre ellos vamos a incidir. Esto tiene que ver con la situación económica del país, con la circunstancia inflacionaria, con el problema del desabastecimiento, con el problema de la escasez. Así que bueno, en breve estaremos con Jesús Cacique, no se retiren de nuestra audiencia. Bueno, Jesús Cacique nos acompaña. Gracias, Jesús, por estar con nosotros a entrar en esos temas, ¿no?, que nos tocan de lo suyo a cada momento. Es lo cotidiano, es lo que sentimos, y de verdad que yo quisiera que pudiéramos hacer un repaso sobre lo que es la situación nacional. Recientemente hubo un foro hace 2 días en Perspectivas Económicas 2015, organizado por Ecoanalítica, donde surgieron porcentajes, cifras sobre inflación y sobre desabastecimiento realmente preocupante, ¿no? Y lo que se visualiza no es lo mejor en apariencia, de acuerdo a los criterios que manejaron algunos economistas. ¿Cuál es tu visión? Sí, efectivamente. Gracias por la invitación al programa, Carlos. El entorno económico que está atravesando Venezuela es extremadamente complejo y difícil. Yo lo he denominado la trilogía inflacionaria. El año 2013, 2014 y 2015, Venezuela va a cerrar con la mayor inflación del mundo. Cerrando el año 2014, las estimaciones de los técnicos, de nosotros los economistas, era alrededor de una inflación para el 2015 entre 105, 110%, pero producto de una terrible, serie... ¿no? Pero, yo escucho esos porcentajes, esos 3 dígitos y sí, ponen los pelos de punta, ¿no? Pero claro, pero producto de una serie de desequilibrios que se vienen generando de forma progresiva, por ejemplo, indisciplina fiscal, el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA son 107.503 millones de dólares, la liquidez monetaria ha incrementado 66%, la gran inacción del gobierno, la caída de la inversión privada en Venezuela. Aproximadamente Venezuela recibe entre el 1,5 y el 2% en inversión extranjera directa versus América Latina entre el 10 y el 12%. Entonces, y con estas nuevas medidas cambiarias que estableció el gobierno central, la cifra la ajustamos. Y en lo particular yo creo que la inflación para el año 2015 debe estar rondando entre 135 y 140%. Incluso el Fondo Monetario Internacional publicó el informe para el mes de abril. 96,8, algo así. 96,5% y una contracción del 7%, cifras que no comparto del Fondo Monetario. La inflación va a superar los 3 dígitos. Yo creo que el 96,5% en el próximo informe del FMI tiene que efectuar un ajuste, una modificación, y debe estar sobrepasando el 100%. Y la contracción económica, sí estoy de acuerdo, debe estar la economía en una contracción alrededor entre 7 y 8% para el año 2008, que va a ser más difícil y más duro que el 2014. Es decir, que la actividad productiva nacional sencillamente va a seguir erosionándose, va a decir deteriorándose. Bueno, Carlos, si no hay divisas adicionalmente, entonces, ¿cómo se va a abastecer un país en una situación tan difícil como la que se plantea en ese escenario? Carlos, muy interesante tu pregunta, porque el Banco Central de Venezuela, hay una gran opacidad y oscurantismo en la publicación de las cifras. Desconocemos los técnicos, los ciudadanos, ¿Son los venezolanos. mismos de siempre o son técnicos nuevos? Bueno, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente, no han publicado la cifra junto con el directorio. Me dijo un economista que eran otros técnicos, ¿no?, que no eran los tradicionales. Indiferentemente, quien esté en el Banco Central de Venezuela, es una obligación del BCB publicar las cifras, ¿no? De inflación y demás. El artículo 4 de la Gaceta Oficial 38.902 del 3 de abril del año 2008, aquí la puedes observar. Artículo 4 dice: el índice nacional de precios al consumidor será divulgado mensualmente dentro de los primeros 10 días de cada mes. Es una gaceta y hay que respetarlo. Tenemos un trimestre y los venezolanos desconocemos la inflación del primer trimestre del año 2015. América Latina, los países de la región han reportado la inflación
del año 2015 y nosotros no sabemos, debe estar alrededor entre 26 y 28% aproximadamente, pero hay una violación obviamente, ¿verdad?, al reglamento del artículo número 4 de la Gaceta Oficial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son o cuáles deberían ser, en todo caso, las iniciativas o medidas que el gobierno debería tomar para reducir y enfrentar ese lacerante tributo como es el de la inflación? A principio de año los economistas publicamos un documento, 60 economistas suscritos, donde llegamos a un acuerdo que es disciplina fiscal y disciplina monetaria, autonomía del Banco Central de Venezuela. Cosa que no está ocurriendo, tenemos la liquidez monetaria desbordada en Venezuela, tenemos una indisciplina fiscal bien importante, entonces esto significa obviamente que las metas y los objetivos trazados por el gobierno central en el presupuesto del año 2015, totalmente inviable e insostenible para el cierre del año. Ahora, ¿cómo se va a abastecer un país? Hay una reducción notable, significativa en el ingreso de divisas. El gobierno vuelve a hablar del concepto de guerra económica, que además fue rechazado en las encuestas de opinión pública. La gente ya no cree en el concepto de guerra económica, pero no obstante ello, el gobierno sigue hablando de esto. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas o meses? En reiteradas oportunidades te he comentado, Carlos, que en Venezuela no hay guerra económica, sino una guerra cambiaria. Del 100% de las exportaciones totales, 96,5% son exportaciones vía petróleo. El gobierno es quien administra, suministra y distribuye las divisas en el mercado. Obviamente, si el gobierno no baja dólares, una caída del precio del barril de petróleo es bien importante. Este año, con endeudamiento, con la liquidación de activos, el ingreso en divisa debe estar alrededor entre 45.000 y 50.000 millones de dólares y el gobierno despilfarró los recursos del boom petrolero entre el año 2004 y 2008, que fueron 280.000 millones de dólares. Bueno, el impacto es muy adverso en la economía. Los sectores, por ejemplo, manufactura y comercio, al primer semestre del año 2014, porque desconocemos el cierre del año, se desplomaron. 9% y 11% fue la caída de ambos sectores, que representan el 25% del tamaño de la economía, del Producto Interno Bruto, ¿no? A esto tú le sumas la inacción del gobierno, no hay confianza para invertir en Venezuela y un discurso vehemente del gobierno central, esto tiene un impacto muy adverso en la economía venezolana. ¿En cuánto calcularías tú el déficit fiscal que tiene en este momento? El año pasado, no se ha publicado cifra, fue 20%, alrededor de entre 18 y 20%. Para este año el déficit debe estar entre 24 y 26% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto necesitaría el gobierno para poder corregir ese déficit en moneda? El déficit, el déficit está alrededor entre 24.000 y 28.000 millones de dólares aproximadamente, el déficit fiscal en Venezuela. Y un factor fundamental, que es la inversión extranjera directa, en Venezuela está paralizada porque obviamente con estos discursos del gobierno eso tiene un impacto muy adverso. Y el tema de guerra económica es un tema que el gobierno lo establece para poder de alguna forma u otra soslayar su responsabilidad de que definitivamente es un modelo caduco, un modelo obsoleto y primitivo, que lo que ha generado son fuertes desequilibrios macroeconómicos en Venezuela. Ahora, el gobierno insiste en que tiene los recursos, que tiene un refugio económico importante, no solamente para asumir los compromisos internos, sino también para asumir los compromisos externos de pago de deuda. ¿Será verdad? Es una pregunta muy puntual y tiene los recursos porque liquidó activos. Liquidó la deuda con República Dominicana y honró los compromisos. ¿Por cuánto tiempo? Obviamente, entonces, en la medida que tú liquides activos, que estás perjudicando el patrimonio de la nación, tú honras tu compromiso, pero los compromisos comerciales que tiene Venezuela con el sector manufactura, comercio y turismo siguen pendientes aún, que no los ha honrado el gobierno. La deuda, lo que corresponde a la deuda en materia de bonos, la deuda externa, no creo que haya un default, porque obviamente perjudicaría al país de una forma bien importante. Una última pregunta, Jesús. ¿Cómo se va a reflejar todo esto en la necesidad, en el abastecimiento y en el consumo de la sociedad venezolana? Una altísima inflación, Carlos, una pérdida de poder adquisitivo para todos nosotros los venezolanos, y va a continuar el problema de escasez y desabastecimiento, porque el gobierno, hay precios que están rezagados hace 4 o 5 años y lo ha venido ajustando, pero todavía son niveles que están muy por debajo al precio que deberían de estar en el mercado. Y si tú no convocas al gran motor de la economía, que es el sector privado, el sector productivo del país, ¿verdad?, y lo dejas aislado, difícilmente puedas reactivar el aparato productivo en Venezuela. Bien, gracias, Jesús. Gracias, Carlos, por la invitación al programa. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad para poder compartir y, por supuesto, abordar estos temas que son tan importantes para la opinión nacional. Bueno, vamos de inmediato con un resumen de lo que tendrá Sara Coelho en el segmento de Lo Actual. Sara, buenos días.
Carlos, muy buenos días. Al regreso les traemos excelentes noticias del cine acá que se hace en nuestro país y también les comentamos sobre esa serie que sigue liderando la audiencia a nivel mundial. Ya venimos. Venezuela, muy buenos días, feliz jueves desde bien temprano. Ya nosotros estamos listos para llevarle todo lo que ocurre en el mundo del arte y del espectáculo. Pero antes debemos recordarles cómo se pueden comunicar con nosotros. Nuestras cuentas son @loactual, nuestra cuenta oficial, la mía, @saracoelho. Vamos a comenzar con una lamentable noticia y es que Benjamín Rauseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, se encuentra recluido en un centro médico de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, tras ser ingresado de emergencia por sufrir un infarto. Periodistas de la entidad informaron a través de las redes sociales que el estado de salud de Rauseo es delicado y hoy en la mañana le será realizado un cateterismo. Fuentes cercanas al humorista piden calma a su fanaticada, además de aclarar que están prohibidas las visitas. Bueno, esperemos que se recupere muy pronto. Debemos cambiar de temas para informarles que la Villa del Cine anunció este lunes el inicio del rodaje de la película venezolana El peor hombre del mundo, escrita y dirigida por el venezolano Edgar Roca. Esta cinta trata sobre una comedia sobre la crisis personal, la evolución y la esencia dentro del amor. El elenco está conformado por grandes actores como María Caseprún, Natalia Román, Sonia Villamizar, Eliza Gil, entre otros. Además contará con la actuación del taiwanés Ignacio Hung, quien fue el protagonista de la premiada cinta de un cuento chino de Sebastián Borstein. Y recuerdan la famosa serie de la familia Telerín, la cual acompañó a la cama a los niños de los años 60 y de los años 70. Pues les cuento que ahora acompañará también a las nuevas generaciones, reconvertida en series de animación adaptadas a las exigencias actuales de los más pequeños. Este proyecto vuelve a la pantalla chica con una estrategia comercial, pero también de nostalgia, ya que es obvio que atrapará la atención no solo de los más pequeños, sino también de los mayores. Hasta los momentos se conoce que ya hay un primer acuerdo de distribución recién anunciado con Televisa. Se esperan 52 episodios de 7 minutos, 10 videoclips, musicales, aplicaciones, libros físicos y digitales y también material educativo para niños y padres. Ahora les cuento que el estreno de la 5ª temporada de la serie Game of Thrones rompió el récord este domingo, teniendo una audiencia con una cifra aproximada de 8 millones de espectadores, según datos publicados por la consultora Nielsen. Esta marca sitúa a la serie como la más vista de la televisión por cable, solo por detrás de The Walking Dead. La cifra conseguida en el primer pase del capítulo supone un aumento del 17%, exactamente un 1,16 millones de espectadores más con respecto a la audiencia lograda hace un año en el estreno de la 4ª temporada. Y haber sido hasta hace poco, apenas un mes, la persona con más seguidores en Facebook, ha conseguido que Shakira se gane ciertos privilegios con el creador de la famosa red social, Mark Zuckerberg, durante un encuentro digital de 1 hora que organizó este martes. La cantante preguntó que cómo cree que la tecnología podría ser utilizada como una herramienta de educación para los que viven en comunidades desfavorecidas, a lo que él le respondió que está muy emocionado que haya personas con la posibilidad de usar la tecnología para aprender. Incluso dijo que hay algunas escuelas que están experimentando diferentes modelos de aprendizajes, personalizando y se están obteniendo grandes resultados. Bueno, como siempre, Shakira preocupándose por los más necesitados. Con esto, amigo, finalizamos las informaciones del entretenimiento, recordándoles que los esperamos a las 9 de la mañana con más información del mundo del arte y del espectáculo. Vamos contigo, Carlos, para despedir la primera emisión. Pues muchas gracias por esta información. Bueno, vale, ¿estás contento con lo de la familia Telerín? Regresa a la familia Telerín, mano. Esa no es de mi época. Lo difícil es que le hagan caso a los chamos, güey. Ahorita no se quieren acotar. Yo soy de Plaza Sésamo para acá. Ah, bueno, si tú no decides menudo, como hacían antes. Todo el mundo de tú. Bueno, Dipuli, quédate tranquilo y vamos a despedir. Mañana a las 6 de la mañana estaremos con ustedes. De nuevo, en esta primera emisión de Noticiero de Televen, amigos. Gracias por la audiencia.